Ya hemos referido varias veces a lo largo de esta unidad lo importante que son los ácidos nucleicos, no por su abundancia o por su elevado peso molecular, sino por la importancia de sus funciones. Las funciones biológicas de los ácidos nucleicos comprenden un conjunto de procesos que permiten extraer la información contenida en el ADN en forma de gen y así poder utilizarla en beneficio del organismo. Estas tres funciones son la replicación, que consiste en hacer copias del ADN, la transcripción, que consiste en fabricar un ARN a partir de la información contenida en un gen de ADN, y por último la traducción, que consiste en sintetizar proteínas a partir de la información contenida en el ARN. Por tanto, es el ADN el que dirige la formación de las proteínas, porque el ADN dirige la formación del ARN y el ARN el de la proteína. En conjunto, estas tres funciones forman la llamada dogma central de la biología, que postula que la información genética fluye unidireccionalmente desde el ADN hacia la proteína y no al contrario. Es decir, que la información está contenida en forma de ADN. Se fabrica una molécula de ARN a partir de la información contenida del ADN y a partir de ahí podemos fabricar un polipéptido o proteína, que será quien lleve a cabo la función que estaba codificada en el gen que estaba en forma de ADN. En una versión más moderna podemos ver aquí ese flujo unidireccional, añadiéndola también el proceso de replicación que es llevado a cabo por el ADN por sí mismo. Bien, vamos a empezar a ver el proceso de replicación, es decir, la síntesis de una molécula de ADN a partir de la propia molécula de ADN, es decir, hacer copias de ADN. Para ello intervienen diferentes enzimas. Las enzimas son proteínas especiales encargadas de llevar a cabo funciones muy concretas. En este caso destacamos tres: la ADN polimerasa, que sintetiza el ADN, la helicasa, que desenrolla la doble hélice de ADN, y la ligasa, que une trozos de ADN. Bien, la ADN polimerasa es el actor principal y se encarga, como decimos, de sintetizar ADN. Hemos de destacar que la ADN polimerasa solamente tiene la capacidad de leer en dirección 3', 5' y de sintetizar en dirección 5', 3'. Para sintetizar, lo que hace la ADN polimerasa es ver el nucleótido o la base nitrogenada que hay en la cadena y ponerle enfrente la complementaria. Podéis observar aquí que donde hay un rojo siempre hay un verde, donde hay un rojo siempre hay un verde, donde hay un amarillo, un azul, un amarillo, un verde, un rojo. Es decir, va complementariando las cadenas, ¿vale? Y el proceso se lleva a cabo en 4 pasos que vamos a ver a continuación. Primero es que las helicasas desenrollan la doble hélice y aquí tenemos la dirección 3', 5' y aquí la 5', 3'. ¿De acuerdo? Después la ADN polimerasa va a leer las dos cadenas, pero siempre en dirección 3', 5', 3', 5'. Por tanto, una cadena la va a leer del tirón y la otra la va a leer a trozos, porque fabricamos un pequeño primer, un cebador que permite que la cadena que el ADN polimerasa, empiece a sintetizar y va a irse hacia atrás. Y después va a pegar un salto y va a volver hacia atrás, porque lee en dirección 3', 5'. Bien, una vez que hemos terminado, los trozos de ADN que quedan desunidos van a ser unidos por una ADN ligasa. Y al final van a separarse las dos cadenas teniendo una cadena de ADN y otra cadena de ADN. Las dos idénticas, una con una cadena vieja y otra cadena nueva, cada una. Vamos a verlo a continuación viendo un vídeo que nos va a aclarar lo que estoy diciendo. Si os fijáis, en esta animación lo que vemos es cómo las helicasas han separado las dobles cadenas de ADN. Y aquí tenemos la dirección 3', 5' y aquí la dirección 5', 3'. ¿Vale? A continuación, unas ADN polimerasa van a sintetizar los primers. Los primers son unos pequeños trocitos de ARN en una cadena y en otra que va a permitir que comience a trabajar la ADN polimerasa. ¿Lo veis?
Aquí tenemos un primer, otro primer y aquí otro primer. ¿Veis la diferencia entre la cadena 3', 5', que solamente tiene un primer, porque solamente va a sintetizar una cadena, mientras que la cadena 5', 3' tiene diferentes primers, porque la ARN polimerasa va a ir sintetizando este trocito, después va pegando un salto, va a sintetizar este trocito, va a pegar otro salto y va a sintetizar este trocito. Va sintetizando trozos que llamamos fragmentos de Okazaki. Ahora lo vemos. Fijaros cómo llega la ADN polimerasa a ambas cadenas, aquí tenemos y aquí, y veis que esta la fabrica del tirón y esta va fabricándola a trocitos, aquí lo veis, ¿veis? Observar que el proceso es diferente en la cadena 3', 5' que en la 5', 3'. Bien, a continuación lo que va a ocurrir es que la otra ADN polimerasa va a quitar los trozos de ARN y ahora una enzima ligasa, la veis aquí, va a unir los trocitos que estaban separados. De tal manera que ya hemos terminado nuestras dos cadenas. Tenemos una cadena y otra cadena, las cuales se han fabricado por complementariedad de base. Es decir, aquí en verde claro y en verde oscuro está la citosina y la guanina y veis que donde había una guanina ha puesto una citosina, donde había una guanina ha puesto una citosina, donde había una citosina ha puesto una guanina, donde había una adenina ha puesto una timina, donde había una adenina timina, donde había una timina adenina y así sucesivamente. Así lo hemos hecho con las dos. Es decir, la ADN polimerasa sintetiza por complementariedad de bases. Visto esto, lo único que nos queda por decir es que la replicación se concibe como un proceso semiconservativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada una de las nuevas cadenas que se han fabricado presenta una hebra antigua y una hebra de nueva construcción. Una hebra antigua que ha servido como molde y una nueva hebra que ha sido fabricada por complementariedad de la cadena que sirvió como molde. Aquí vemos una cadena original que se han separado, vemos una cadena original que es complementada y otra cadena original que es complementada. Por tanto, de las dos nuevas cadenas, ¿vale? En cada una de las dos nuevas cadenas tenemos una hebra original y una hebra de nueva creación. ¿Entendido, verdad? Vamos a continuar con el segundo proceso, que es la transcripción, que se define como la síntesis de una molécula de ARN a partir de la información contenida en la molécula de ADN, en un gen. En este caso, la enzima que lleva a cabo fundamentalmente el proceso es la ARN polimerasa, que lleva a cabo el proceso también por complementariedad de base, es decir, poniendo enfrente de una base la complementaria. De esta manera ocurren tres procesos. Lo primero que ocurre es que la ARN polimerasa se une al ADN y separa las dos cadenas, acoplándose a la cadena molde, que siempre es la cadena 3', 5', porque como la ADN polimerasa, la ARN polimerasa solo lee en dirección 3', 5'. A continuación, la ARN polimerasa recorre la cadena molde sintetizando una nueva cadena de nucleótidos, que en este caso será 5', 3', por complementariedad de base, generando un ARN, que en la mayoría de los casos será un ARN mensajero, sintetizado en dirección 5', 3', como veis aquí. Una vez que ha llegado al final, se produce el desensamblamiento del complejo y se vuelven a unir las dos hebras del ADN. Vamos a verlo en un vídeo, como antes. Podemos comprobar cómo los elementos fundamentales son la ARN polimerasa, la molécula de ADN y el lugar donde se va a unir la ARN polimerasa. Si avanzamos, vemos cómo la ARN polimerasa se une al ADN y va leyendo en dirección 3', 5', sintetizando una molécula de ARN en dirección 5', 3', por complementariedad de base, es decir, donde había una citosina puso una guanina, donde había una adenina puso un uracilo y así sucesivamente, conteniendo esta molécula la información que había contenida en la molécula de ARN.
Para acabar, vamos a hablar de la traducción, el tercero y más complejo de las funciones biológicas, también conocida como biosíntesis de proteínas, que consta de 3 actores fundamentales. El primero de ellos es el ARN mensajero, que ya conocemos. Traslada la información del ADN al citoplasma y esta información va contenida en grupos de 3 bases nitrogenadas. Cada grupo de 3 se llama codón, ¿vale? Y después tenemos el ARN transferente, que transporta los aminoácidos unidos al extremo 3' y que presentan una región llamada anticodón que va a ser fundamental en el proceso. Esta región anticodón será complementaria de los codones del ARN mensajero. Ahora después trabajaremos sobre ello. Y por último tenemos el ribosoma, que es un orgánulo no membranoso que aparece en células eucariotas y procariotas, que presenta 2 subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor, y que en la subunidad mayor presenta 3 huecos, de los cuales aquí he destacado 2, el sitio A y el sitio P, cada uno que tiene el espesor exacto de un codón o triplete. Vamos a ver cómo se produce el proceso porque es complejo y yo lo he dividido en 2 partes, inicio y desarrollo. El inicio concluye con la formación del complejo de iniciación, donde ya vemos el ribosoma completamente formado, pero esto empieza por la unión del ARN mensajero con la subunidad pequeña del ribosoma y el ARN transferente. Vemos que el primer triplete o codón del ARN mensajero es el AUG y por tanto el ARN transferente que llega aquí presenta el anticodón complementario, UAC. Siempre ocurre lo mismo, siempre el AUG es el primer triplete, por tanto este es el primer ARN transferente que llega y por tanto siempre el primer aminoácido de todas nuestras proteínas es el MET, la metionina. Una vez que se ha formado este complejo, llega la subunidad mayor, que se sitúa de tal manera que el sitio P coincide exactamente donde tenemos el ARN transferente con el aminoácido, quedando el sitio A hueco y el sitio E que me interesa menos, ¿vale? Esto es el complejo de iniciación y a partir de ahora se va a producir el desarrollo. Y el desarrollo va a llegar porque al sitio A que está vacío va a llegar un nuevo ARN transferente con un aminoácido determinado. El ARN transferente que va a llegar no es cualquiera, sino que es aquel que tiene un anticodón complementario al codón que está en el sitio A. Vamos a ver cómo transcurre. Estaríamos aquí. Veis que al sitio A llega un ARN transferente con su anticodón complementario al del segundo codón, al del sitio A, ¿vale? A continuación lo que ocurre es que el ARN transferente del sitio P le pasa el aminoácido al ARN transferente del sitio A, es decir, el el aminoácido que hay aquí pasa aquí, ¿veis? Y nos quedamos en el sitio P con un ARN transferente sin ningún aminoácido y en el sitio A con un ARN transferente con 2 aminoácidos. Y a continuación lo que ocurre es que se desplaza el ribosoma, dejando en el sitio E el ARN transferente que antes estaba en el sitio P, que no tiene ningún aminoácido. En el sitio P, el ARN transferente que antes estaba en el sitio A, que contiene los 2 aminoácidos. Y el sitio A nuevamente vacío, con otros 3 nucleótidos o otro codón, esperando que llegue un nuevo ARN transferente. Y a continuación llega el siguiente ARN transferente. Y así van ocurriendo estos pasos hasta que llega un triplete que indica terminación. Vamos a verlo con un pequeño vídeo nuevamente. Aquí lo tenemos. Fijaros cómo se va produciendo al inicio la unión del complejo de iniciación. Vemos la subunidad pequeña, vemos el ARN mensajero con el primer triplete y vemos el ARN transferente con el anticodón complementario transportando un aminoácido. Por último llega la subunidad grande del ribosoma y aquí tenemos, van a aparecer ahora los huecos. El hueco P, donde está situado el ARN transferente,
y el hueco A vacío. A continuación, ¿qué va a ocurrir? Que va a llegar un segundo ARN transferente al sitio A que está vacío, un ARN transferente cuyo anticodón, lo vamos a ver ahora aparecer por aquí, es complementario al segundo codón. Ahí lo veis, CCG, GGC, y está transportando, por tanto, un segundo aminoácido. Una vez que ocurre esto, lo que va a ocurrir ahora es que el aminoácido del sitio P pasa al sitio A, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se desplaza el ribosoma hacia la izquierda. ¿Veis cómo se está desplazando? De tal manera que el ARN transferente con los dos aminoácidos que estaban en el sitio A ha pasado al sitio P. El sitio A sigue vacío y llega un segundo ARN transferente. Y a continuación volvemos a pasar los aminoácidos al primero. Y así se va produciendo continuamente hasta que llegamos a un triplete que no codifica para ningún aminoácido, lo cual nos va a indicar que ha acabado la traducción. Lo voy a acelerar para que veáis lo que ocurre. ¿Vale? Aquí vemos el tercer aminoácido, cuarto, veis cómo los tripletes, los codones y anticodones son complementarios, veis cómo se va produciendo y al final va a llegar un triplete que te indica terminación, porque no codifica para ningún aminoácido. Por tanto, se desensambla todo el complejo y ya tenemos formada nuestra proteína.